Bueno, bien hermanos, pues gracias por este tiempo de comunión. Hemos disfrutado y hemos podido conversar unos cuantos, ¿no?, acerca de la necesidad de repasar esto de vez en cuando en nuestras iglesias, en nuestras comunidades de la fe, para crecer en una membresía significativa, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de una membresía significativa. Vamos a ver aspectos relativos, si no se ve, yo os lo digo, de la membresía significativa. La membresía significativa implica un compromiso sacrificial. Vamos a hablar del sacrificio que nos debemos unos a otros. Hay un compromiso de reunirnos, ¿sí? Hay un compromiso de estimularnos mutuamente unos a otros y también de protegernos mutuamente. Bien, estas son las cosas que vamos a ver bajo el compromiso significativo. Luego hablaremos del compromiso que es formal, y ya explicaré qué quiero decir con esto de formal. Algo formal es algo serio, ¿no? Pero algo formal y serio no tiene por qué ser desagradable. No estamos hablando de eso, ni aburrido. Bien. El compromiso que es significativo, como os he dicho, tiene estos cuatro aspectos: sacrificio, el llamado al reunirnos, el estímulo mutuo y la protección o cuidado mutuos. Ahora, el compromiso sacrificial, vamos a empezar por este. Y el apóstol Pablo nos habla de él en Romanos capítulo 12, versículos del 13 al 16. Supongo que no lo veis, así que os animo a que busquéis en vuestras Biblias Romanos 12. Romanos capítulo 12. Y los versículos del 13 al 16. Podemos leerlos, Romanos 12, versículos del 13 al 16. Y fijaos que allí el apóstol está diciendo lo siguiente. Dice así: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bueno, dice muchas cosas, no vamos a analizar todo el texto, si no sería un sermón sobre este texto, pero fijaos, está destacando algunas cosas, me gustaría llamar vuestra atención. Habla de compartir para las necesidades de los santos, esto es, de los demás miembros de la Iglesia, de Roma en este caso, ¿no? Practicando la hospitalidad, literalmente en el idioma griego hospitalidad quiere decir, la palabra es rara, pero quiere decir amor a los de afuera, o amor a los extraños. Interesante, ¿verdad? Pero entendemos en nuestro contexto, la hospitalidad mayormente es abrir nuestros hogares, o dar de nuestro tiempo, o pasar tiempo juntos para estar con nuestros hermanos. Gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, y estar unánimes. Fijaos que Pablo habla acerca de estar unánimes entre vosotros, entre nosotros. Hermanos, esto nos está diciendo muchas cosas, pero para presentarlo de una forma más práctica, si se diera el caso, Silvia y yo tenemos 2 hijas, pero si se diera el caso de que Silvia y yo no pudiéramos tener hijos, no hubiéramos podido en nuestra vida tenerlos, deberíamos de alegrarnos cuando otra familia de la Iglesia anuncie que está esperando a un hijo. Eso debería de ser un motivo de una forma en la que nos gozamos con los que se gozan, a pesar de que yo personalmente quizá no tenga ningún motivo para gozarme en ello por mi experiencia personal, pero me gozo con aquellos que se gozan. De la misma manera, si acabo de conseguir un nuevo empleo, debo de acompañar en su tristeza a la hermana que acaba de perder el suyo. ¿Sí? Y no enfocarme solamente en la misericordia de Dios y en su gracia y en su amor que me ha provisto de un empleo que tanto necesitaba, y olvidarme de aquella hermana que está pasando verdaderas penurias y dificultades, o hermano, por no tener un empleo. Debería dar de mi dinero, sí, de mi dinero, no es de miedo decirlo, de mi tiempo, de mi hogar, para cuidar y proveer a otros en mi iglesia. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de mi familia, de la familia de Dios, son pueblo de Dios como yo soy pueblo de Dios.
Es decir, hermanos, amar de esta manera no es únicamente para un grupo de cristianos de élite, por si alguien lo ha pensado. Eso es lo que significa ser cristiano. La carta a los romanos no es una carta pastoral. Hay cartas en la Biblia que van dirigidas a pastores, como las de Timoteo, como Tito. Este no es el caso de esta carta, esta es una carta para la iglesia. Y los consejos que se dan a toda la iglesia, no a una especie de élite de cristianos dentro de la congregación. Todos estamos llamados a manifestar este espíritu, porque esto es lo que significa ser cristiano. Así que, de nuevo, este es el compromiso sacrificial. De nuevo, compartir para las necesidades de los santos, con lo que tengamos, evidentemente no con lo que no tengamos, pero lo que tenemos sí, compartirlo con nuestros hermanos, practicar la hospitalidad, gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, buscando la unanimidad. Ahora, también hay otro tipo de compromiso que tenemos en una membresía significativa, y es el compromiso de reunirnos. No sé si se ve, pero ahí tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 25. Podéis buscarlo conmigo. Hebreos 10, 25. Y allí está diciendo, espero que lo tengamos todos, no dejemos o no dejar de congregarnos, ¿sí?, como algunos tienen por costumbre, ¿bien? Y luego dice, ¿veis? ¿Qué está diciendo allí? Vamos a leerlo literalmente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ¿sí? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La idea de exhortándonos ya implica ese unos a otros, como muy bien habéis dicho. Hebreos 10:25 nos está diciendo que la vida cristiana, además de lo que hemos dicho antes, consiste en esto. Ser cristiano implica reunirnos con otros cristianos constante y comprometidamente. Entendemos que hay cristianos que no pueden congregarse regularmente por causa del trabajo, se lo impide, por causa de alguna enfermedad, por causa de una circunstancia particular que puede ser temporal, situación familiar, personal, incluso por un bache espiritual. Entendemos que son muchas las circunstancias que pueden hacer que no tengamos una regularidad en el congregarnos, ¿bien? Pero, vuelvo a repetir lo mismo, el autor de Hebreos, como decíamos antes, no visualiza otra categoría de cristianos. No están los cristianos que se congregan y los que no. Los cristianos se congregan siempre que tienen ocasión de congregarse, comprendo que hay iglesias que tienen tantas actividades, como decíamos antes, que apenas tienen tiempo para su familia o para ellos mismos. Su vida transcurre en la iglesia permanentemente porque es una actividad tras otra cada día de la semana. Y eso también puede tener serios riesgos, a nivel personal, familiar y espiritual, porque desatendemos nuestro descanso, nuestro tiempo personal con el Señor, de oración, de estudio, de meditación, descuidamos el tiempo que debemos a nuestra familia. Incluso cuándo vamos a poder pasar tiempo con nuestros hermanos abriendo las puertas de nuestros hogares si estamos 7 días a la semana dentro de la iglesia. En cuanto salimos del trabajo, hermanos, esto es un problema. Hay iglesias que no lo ven, repito, de todas las denominaciones. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que como cristianos tenemos la responsabilidad y el llamado y el compromiso de reunirnos regularmente y frecuentemente y no esporádicamente con el pueblo de Dios, sea el domingo, sea en la reunión de oración, ya que la tengáis, o en otra actividad que sea bíblicamente justificable. Si no vais el día que hay bailes de salón en la iglesia, no pasa nada, ¿eh? Bien, de nuevo, no hay dos categorías de cristianos. Todo cristiano está llamado a reunirse. Ahora, este compromiso, y quiero relacionar del reunirnos, va vinculado con el siguiente. Tenemos el compromiso los cristianos de estimularnos mutuamente. Y es muy curioso, porque este mismo pasaje de Hebreos 10, fijaos, si vamos al versículo 24, si no habéis cerrado vuestras Biblias, está diciendo,
y considerémonos, o sea, tengámonos en cuenta, ¿sí?, unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Habéis visto? ¿Veis la relación? De nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 nos dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es algo que claramente se lleva a cabo por medio de ¿qué? Lo que dice el versículo 5, no dejando de congregarnos. Y esa clase de estímulo en el libro de Hebreos implica mucho más que un apretón de manos, que un hola y un adiós, que un abrazo, 2 besos, una breve conversación superficial, aunque sea acerca de temas que tengan que ver con el Señor, o cuando cruzo por la puerta, cuando entro y cuando salgo. No. Ni siquiera este tiempo que hemos pasado comiendo, que es un tiempo hermoso y necesario. Hermanos, va mucho más allá. Fijaos, vamos a Hebreos capítulo 3. Estamos en esta misma carta. Y quiero hacer de nuevo la salvedad de que muchas veces, y más cuando la iglesia crece, es muy difícil poder tener una conversación profunda el día del culto, ¿no? Porque todos estamos haciendo cosas, el pastor está para arriba, para abajo, tú estás con tu ministerio, tú estás con tu hija, tú tienes que irte a trabajar, o estás cansado, o tienes tus achaques, es comprensible, ¿sí? No estamos diciendo que a veces esas conversaciones rápidas no tengan que tenerse. A veces son las que podemos tener, ¿sí? Y cuanto más miembros hay en la iglesia, pues es más habitual que pase. Es comprensible. ¿Bien? Pero entendemos que las relaciones en la iglesia no se deben de dar solamente el domingo, porque si las relaciones entre miembros de la iglesia se dan solo el domingo, es que de nuevo estamos fallando en algo. No queremos ser domingueros, ¿no? Fijaos lo que dice Hebreos 3, 12 y 13, es muy interesante. Hebreos 3, 12 y 13 nos está diciendo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Veis? Aquí el escritor de Hebreos está advirtiendo acerca de la incredulidad, esto es la falta de fe. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Os dais cuenta? El estímulo mutuo que se da cuando nos reunimos es un antídoto contra la incredulidad. Nos lo está diciendo. No haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros. ¿Veis la relación? Hermanos, somos antídotos potenciales los unos a los otros contra el virus de la incredulidad y la falta de fe, contra el virus del enfriamiento espiritual. El estímulo mutuo, aquí en esta carta, es presentado como eso. ¿Y estimular qué significa? Fortalecer la fe de otros. Así que un cristiano no solo está comprometido con el bienestar espiritual y a veces físico de sus hermanos, que también, se compromete también a ayudar a otros a luchar por la fe. Estamos llamados a luchar la buena pelea, ¿no? Esa buena batalla, como dice el apóstol Pablo. De nuevo, nos estimulamos unos a otros en eso. No es algo que se lo dejamos a los pastores. Bueno, esto es cosa de los pastores. Pastor Rafael ya se encargará de los problemas que tiene menganito o fulanita. Claro que el pastor Rafa se preocupará por fulanito y por menganita. Claro que sí. Y orará por ellos, o por ella o por él, y la aconsejará y la acompañará. Pero el pastor Rafael no es de chicle. Es decir, que no... no es omnipresente como el Señor, ¿sí? Es un hombre, es limitado. Y aunque Él pondrá todo su empeño y deseo en cuidar de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia ante los que tiene que rendir cuentas ante Dios, a pesar de eso, hay una responsabilidad común de cuidar por la salud espiritual y de ayudar a nuestros hermanos a luchar esa batalla, a la guerra espiritual, al crecer en santidad.
Y luego, esto nos lleva a otro compromiso, que es el de protegernos mutuamente. Hemos hablado antes, habéis visto al principio, hay un compromiso sacrificial, un compromiso de reunirnos, hay un compromiso de estimularnos mutuamente y ahora de protegernos mutuamente. Esto nos llevaría de alguna manera a Mateo 18. No sé si habéis estudiado lo que es la membresía en la iglesia, perdón, la membresía, la disciplina en la iglesia en casos extremos. A veces hay que llegar a extremos como la excomunión. Repito, en la disciplina eclesial el extremo es la excomunión. ¿Bien? Es un concepto muy amplio la disciplina en la iglesia. De hecho, supongo que os habréis dado cuenta la relación que hay entre disciplina y discipular, porque tienen la misma raíz, son dos palabras que van de la mano. Hay una disciplina que forma, corrige, edifica, y hay otra que castiga, ¿no? Y la iglesia ejerce todas este tipo de disciplina, ¿no? Y en el Evangelio de Mateo 18, Jesús nos dice, si un hermano peca contra mí, y no cualquier pecado, hablamos de una pequeña tensión, un rifirrafe, un desencuentro, eso no es un tema para acabar llevándolo a la iglesia, ¿no? Pudiera desembocar en eso dependiendo de según qué actitudes, ¿sí? Pero, cuanto a pecados de peso, si vemos que hablas con ese hermano al que sorprendes en una falta y no hay un arrepentimiento, ni un deseo de enmendar la situación, entonces vamos con dos testigos, ¿verdad? Dos testigos que es una protección para ambos, porque a veces quizás estás siendo demasiado estricto con tu hermano y esos dos testigos dicen, oye Juan, no hacía falta que viniéramos para que soluciones esto con Manolo. Creo que podéis incluso dejar que pase un poco de tiempo, oréis, y con el futuro se pueden solucionar las cosas, ¿no? O a veces no. A veces realmente hay un problema grave y esos testigos pueden certificar que es un problema grave. Entonces, si no hace caso tampoco a los testigos, recordáis, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, es decir, a la entera asamblea reunida, si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bien, este es el extremo de la excomunión. Ahora no tenemos tiempo de detallar esto. Luego, si queréis, igual en las preguntas y respuestas podemos detallarlo. En otras palabras, es expulsarlo de la iglesia. Hermanos, la última barrera o el último filtro para el autoengaño en el que a veces caemos, porque tendemos a autoengañarnos muchas veces, es la iglesia local. Nadie más puede decirme si mi fe está siendo coherente que la iglesia local. ¿Se entiende esto? Es la iglesia la que puede validar realmente si lo que yo profeso con mis labios lo estoy viviendo. Porque yo puedo autoengañarme. Puedo creer que estoy haciendo las cosas de una manera correcta cuando no las estoy haciendo. Puedo ser incluso un hipócrita consciente o incluso inconsciente. ¿Sí? Estamos llamados a que el Señor nos libre de pecados que nos son desconocidos, que nos son ocultos. Muéstramelos, Señor. Yo no veo mis faltas. La iglesia local es ese filtro que nos dice las cosas están bien o las cosas no están tan bien. ¿Sí? Así que vemos lo necesaria que es la iglesia también a nivel personal e individual. Ahora, es interesante que aquí, si os dais cuenta, la autoridad, y es el Señor quien dice estas palabras, aquí en Mateo, la autoridad de la disciplina no se otorga al pastor, os dais cuenta, sino a la iglesia. Qué curioso. Y por supuesto, protegernos mutuamente del autoengaño, de la inmoralidad, de la falsa doctrina, de la frialdad espiritual, es algo que la iglesia hace bajo el liderazgo de pastores. Ese es el arreglo de Dios para la iglesia. Eso no quiere decir que los pastores están fuera de la ecuación. Al contrario, ese es parte del gobierno pastoral de la iglesia. Un gobierno pastoral que es imperfecto, pero es sabio y debería ser también amoroso. ¿Bien? Pero finalmente, si os dais cuenta, el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo delega la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros a la iglesia, es decir, a los miembros, a la asamblea de miembros. Cristiano, cristiana, Dios te ha llamado a hacer estas cosas.
amar sacrificialmente a otros, reunirte con regularidad con el pueblo de Dios, estimular a otros en la fe, protegerlos del pecado y del autoengaño. De nuevo, estos compromisos no son para supercristianos. Estos compromisos no son para 2 o 3 cristianos maduros que haya en la iglesia. No, de nuevo, es para todos los cristianos. Así es la profundidad del compromiso que yo adquiero con mis hermanos. Y viceversa, ellos lo adquieren conmigo. ¿Sí? Por lo tanto, si estamos fallando en alguna de estas cosas, o en todas, y yo creo que si somos transparentes con nosotros mismos, veremos que renqueamos posiblemente algo, algo, debemos preguntarnos, hermanos, no si somos buenos o malos miembros de la Iglesia, sino si somos cristianos. Si algo de esto está fallando, y fallando gravemente, ya el tema de la membresía pasa a un lugar secundario. Debo de plantearme mi nuevo nacimiento. Porque si no estoy llamado a nada de lo que acabamos de decir, debo de ponerme de rodillas y arrepentirme delante del Señor. No debemos dudarlo. Algo hay disfuncional en nosotros con respecto a nuestra salvación, a nuestro entendimiento más elemental del cristianismo. Y claro, si nos detenemos aquí, y de nuevo, sé que esto puede generar más preguntas y preguntas y preguntas, luego Rafa os va a responder a todas, pero si nos detenemos aquí, diréis, bueno, está bien, pero creo que aún nos quedaríamos sin entender completamente la profundidad del compromiso que debemos encontrar en la Iglesia. Porque el compromiso bíblico de la Iglesia, no solamente con la Iglesia, no solamente debe de ser significativo, como hemos visto, sino que tiene que ser formal. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Formal. El compromiso debe de ser formal. ¿Es el compromiso cristiano con la iglesia local algo que debe de ser indeterminado e informal? ¿Qué pensáis? Pues sí, no, hombre, acabas de decir que tiene que ser formal, pues no te voy a decir que sí. ¿O nos llama realmente la Escritura a formalizar nuestro compromiso de membresía? ¿Realmente podemos ir a la Biblia y decir sí? La Biblia me dice que debo de formalizar mi compromiso como miembro de la Iglesia evangélica, gracia y verdad. Bueno, para responder a esto, observa la manera en que Pablo describe a la Iglesia en 1 Corintios capítulo 5. Él explica que la Iglesia no tiene la responsabilidad de juzgar a los pecadores impenitentes del mundo. El mundo ya juzga a los maleantes, delincuentes, malhechores, ¿sí? Pero sí que poseemos la responsabilidad de hacerlo dentro de la Iglesia. Vamos a verlo. Fijaos. Espera. Un momento. Ahora. Fijaos, si vamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículos 12 y 13. Ahí está diciendo, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. ¿Os dais cuenta? Vamos a quedarnos con esto. Lo que quiero que notes principalmente, porque de nuevo podríamos decir muchísimo de este pasaje, pero lo que me gusta quiero llamar vuestra atención es que fijaos, ¿os dais cuenta que estos son los versículos están estableciendo una línea divisoria entre los que están afuera y los que están dentro? ¿Nos damos cuenta? Y que la Iglesia tiene una autoridad y un poder para juzgar a los que están dentro. Ahora, ¿cómo diferenciamos a los que están dentro de los que están fuera? Es una buena pregunta, ¿no? Dentro de la Iglesia, de los que están afuera. De un lado está la línea de los que se llaman a sí mismos creyentes y someten esa profesión de fe al juicio de la Iglesia. La Iglesia dice, sí, eres un hijo de Dios. Y del otro lado están los que no han hecho ese compromiso. Aún
aunque se congreguen con nosotros. Pues podrían ser no creyentes, pueden ser nuestros propios hijos no creyentes todavía, o esposos o esposas no creyentes que nos acompañan, o personas simplemente interesadas que pasan por aquí y están un tiempo entre nosotros, ¿sí? No son cristianos, no ha habido una profesión de fe, y menos una novedad de vida. Nosotros nos enfocamos en aquellos que han hecho una profesión de fe y voluntariamente se sujetan a los que están dentro de la iglesia, ¿sí? De nuevo, hay algunas personas que hoy en día pueden decir, uy, es que esto suena muy elitista, los que están dentro y los que están fuera. Bien, aquí lo que hay que hacer es animar a las personas a que conozcan a Cristo, sin importar su estado espiritual, que busquen buen alimento espiritual, y ya está, y el Señor dirá, esto suena muy bonito, pero el problema es que esto contradice lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la Iglesia, de cómo describe el Nuevo Testamento a la Iglesia. De hecho, la palabra iglesia literalmente en griego quiere decir los llamados afuera. ¿De dónde? ¿Del mundo? Hemos sido llamados afuera, hemos sido arrastrados, sacados de este mundo. Ahora estamos dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Formamos parte del cuerpo de Cristo. O sea que sí, hay una división entre los que están dentro y entre los que están fuera. ¿Sí? También vemos esto cuando la Biblia habla acerca de los líderes de la iglesia. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. El texto que más nos gusta a los pastores, porque además es el que más se cumple. Y dice así el escritor, Hebreos 13, 17. Dice así el escritor de la carta a los Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿A que sí? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No vamos a detallar el texto, solo quiero haceros reflexionar algo. Dice el pasaje que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores, porque ellos un día rendirán cuentas por nosotros, rendirán cuentas a Dios por nosotros. Pero si la afiliación a la iglesia no es formal, ¿cómo sabe el pastor por quién ha de rendir cuentas? Si una persona no se ha comprometido a formar parte de una iglesia, ¿cómo sé yo por quién rindo cuentas? Es más, ¿cómo puede saber la iglesia a quién obedecer y sujetarse si no hay un compromiso formal? ¿Vemos la lógica? Sencillo. Trátese de la disciplina de la iglesia. Trátese del liderazgo en la iglesia. El tema es que en la Biblia queda claro que el compromiso con la iglesia tiene cierto nivel de formalidad. Hay un compromiso expreso de formar parte de una iglesia, de sujetarse a esa iglesia y de no solo cuidarnos mutuamente, protegernos mutuamente, sacrificarnos mutuamente, sino de reunirnos unos con otros, sino además también de saber a quién sujetarnos. ¿Y quiénes han de velar por nuestras almas? ¿Por qué almas tengo que velar yo? Yo, hermanos, estoy trayendo este mensaje invitado por el hermano Rafael, pero ante el Señor no es que no sea responsable de lo que yo pueda decir. Claro, todos somos responsables. Seremos juzgados por cada palabra que digamos, ¿no? Dice el Señor. Y también que muchos no deberían ser maestros, ¿no? Pues quizás se nos juzgará con más severidad. Pero yo no soy responsable de vuestras almas. Miembros de la Iglesia Evangélica Gracia y Verdad, el responsable de vuestras almas a día de hoy es el pastor Rafael Vargas. Y el día de mañana los demás pastores que hagan ese ministerio junto con él. Yo soy responsable del rebaño en Sabadell sobre el que me ha puesto el Señor. Y ellos se han responsabilizado conmigo en sujetarse a mi pastorado, siempre y cuando evidentemente sea sano, amoroso y bíblico, por supuesto, ¿no? No despótico,
cruel y antibíblico. Eso es otra historia. ¿Bien? De nuevo, esto es algo que es importante que entendamos. Trátese de una cosa o de la otra, disciplina o sujeción. Los creyentes saben con quiénes se están comprometiendo. La Iglesia y los pastores saben con quiénes son responsables. Esto es lo que llamamos membresía de la Iglesia, usando la ilustración de Pablo como un cuerpo, ¿sí?, y nosotros como sus miembros. Ahora, ¿qué distingue la formalidad en la Iglesia, ese compromiso formal? Vamos a ver al menos unos dos aspectos. Primero podemos decir que el compromiso formal identifica el compromiso informal. ¿Sí? Cuando identificamos bien qué es el compromiso formal, sabemos muy bien lo que es el compromiso informal. Y esto es muy interesante, como alguien conoce al autor Timothy Keller. Timothy Keller es excelente, recomiendo muchos de sus libros, pero dice lo siguiente en su libro acerca del matrimonio, que él escribe a la limón con su esposa, Kathy Keller, y falleció de hecho este hermano el año pasado, hace 2 ya. Bueno, dice así, leo textualmente, ¿bien? Cuando la Biblia habla acerca del amor, lo mide principalmente no en base a cuánto deseas recibir, sino en base a cuánto estás dispuesto a dar de ti a alguien. ¿Bien? ¿Cuánto estás dispuesto a perder por el bien de esta persona? ¿A cuánto de tu libertad estás dispuesto a renunciar? ¿Cuánto de tu valioso tiempo, emociones y recursos estás dispuesto a invertir por esta persona? Por esto, los votos matrimoniales no son solo útiles, también sirven como una prueba. En muchos casos, cuando una persona le dice a otra, te amo, pero no estropeemos esta relación que tenemos casándonos, esta persona realmente está diciendo algo. ¿Sabéis lo que está diciendo? Lo dice Keller. Esta persona está diciendo, no te amo lo suficiente para cerrar todas mis opciones. No te amo lo suficiente para entregarme a ti por completo. Decir no necesito un pedazo de papel para amarte, básicamente es decir, mi amor por ti no ha alcanzado el nivel del matrimonio. Bien, dicho esto, claro que el matrimonio y la membresía no son exactamente lo mismo, pero entendemos que hay un compromiso. Y si sois miembros de esta iglesia, os habréis sujetado a un pacto de iglesia, que es una forma de votos, de un compromiso que uno hace hacia los demás y espera también recibir de parte de los demás, ¿bien? Pero una de las formas en que el matrimonio y la membresía son similares es en la interrelación entre el compromiso formal y el informal. Si alguien dice que desea cumplir todos los mandamientos de la Biblia que implican el unos por otros, y mira que aparece veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los unos a los otros, en el contexto de la iglesia, ¿verdad que sí? Sí, yo quiero cumplir con todo esto, pero se niega a comprometerse formalmente a hacerlo a través de la membresía. ¿Qué clase de compromiso es ese? Usando las palabras de Keller, su amor por la iglesia no ha alcanzado el nivel de la membresía. El compromiso formal, como decíamos, deja claro quién verdaderamente se toma en serio la decisión de amar a su iglesia, como lo dice la Biblia. Bueno, pero solamente es un papel, tengo que firmar una solicitud de membresía. Bueno, si solamente es un papel, ¿de qué tienes miedo, no? Eso para empezar. Pero por otro lado, tú estás haciendo formal algo que de otra manera para ti es informal, por lo tanto, es algo que se diluye. ¿Habéis oído la frase, las palabras se las lleva el viento? Ahora, hay algo interesante también, que el compromiso formal no solo identifica o nos ayuda a comprender lo que es el compromiso informal. El compromiso formal también hace visible, atención, y esto es importante, hace visible el compromiso informal. La membresía en una iglesia local manifiesta que esta persona ha hecho una serie de compromisos informales a lo largo del tiempo. De hecho, antes de ser miembro de una iglesia, de forma informal, tú ya te estás comprometiendo con esa iglesia, ¿sí o no?
Empiezas a asistir regularmente, vas conociendo a las personas, te interesas por ellas, colaboras con las ofrendas, te ofreces para ayudar si hace falta algo en la limpieza o en algún ministerio, lo que necesitéis, aquí me tenéis, empiezas a conocer a la gente, invitas a personas a tu casa, conoces al pastor, todo esto va ocurriendo de forma natural, sin necesidad de llegar a ser miembro. Hemos ido dando esta serie de pasos, ¿bien? Es algo que ocurre naturalmente. Claro, alguien podrá tener todo el deseo de amarte a la manera de Romanos 12, como hemos visto, o de Hebreos 10, o de 1 Corintios 5, pero si no es miembro de tu iglesia, no tienes forma de saberlo. ¿Cómo sé yo que esta persona ha dado ese paso de querer hacerlo? ¿Cómo sé que puedo esperar esto de mi hermano? Y no estamos negando aquí que esa persona no sea cristiano, y no estamos negando aquí que no sea mi hermano en Cristo, lo es. ¿Bien? Pero de nuevo, si no quiere dar ese compromiso formal, ¿de qué tiene miedo? ¿Qué quiere ocultar? Cuando la membresía, de nuevo, es significativa, hace que el compromiso informal sea visible, porque eso hace que las relaciones crezcan a un ritmo mucho más rápido y acelerado. ¿Sí? Ahora, dicho esto, vamos a ver algunas sugerencias prácticas. Maneras en que esta manera del compromiso formal y significativo puede ser más real, ¿de acuerdo? Para no aburrirnos con la teoría. La teoría está muy bien, pero ¿cómo aplicamos esto? Bueno, número 1, únete a una iglesia. ¿Se ve? Únete a una iglesia. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿importa tanto esto de la membresía? Y creo que, de nuevo, en estas conversaciones lo importante es regresar a lo que significa ser cristiano, antes de empezar a entretenernos con el concepto de membresía. Seguir a Jesús es amar a otros que siguen a Jesús. Punto. Esto es ser cristiano, ¿sí? Bien. Y esto es lo que ocurre inevitablemente cuando somos perdonados de nuestros pecados. No se trata de una disposición general de amor, sino de un compromiso específico de amar a un grupo específico de cristianos. O sea, una iglesia local. Eso es lo que queremos, ¿no? Así que, de nuevo, únete a una iglesia. Piensa en la iglesia en la que crees que debes de hacer esto y hazlo. Ahora, otro aspecto, invierte en las relaciones. Porque están aquellos que nos unimos a una iglesia o se unen a una iglesia, pero aparte de aparecer cada domingo por los cultos, el unirse a la iglesia no ha cambiado para nada su vida. Vienen, de acuerdo, y ya está. Como ya hemos visto en esta, ¿no? en esta misma segunda parte, relacionarse con una iglesia local de manera bíblica significa confesar nuestros pecados para que otros puedan ayudarnos a luchar por la fe. ¿Recordáis? Cuando hablábamos de el espíritu de incredulidad y cómo nos exhortábamos y animábamos unos a otros para batallar contra esto. Es decir, la membresía, en este sentido, las relaciones reales en una iglesia no son solamente darnos 4 besos, 4 apretones de manos, tener conversaciones agradables y ya está. Hermanos, significa confesar nuestras batallas a otros, para que nos puedan ayudar de forma práctica y para que puedan orar por nosotros. Significa hacer a veces, preguntas complicadas a los demás y estar dispuestos a que nos las hagan. Y en ocasiones estas preguntas serán incómodas o pueden resultar impertinentes. Cuidado, puedes hacer preguntas muy difíciles de una forma muy amorosa. La impertinencia no va de la mano con el cristianismo. La falta de tacto y amabilidad no es, oye, es que yo soy muy sincero y muy directo, si no te gusta te aguantas. Pues no, hermano. La Biblia nos llama a ser amorosos, considerados, prudentes, respetuosos y gentiles. Eso no quita que no preguntemos a nuestros hermanos de forma directa y clara por sus problemas, por cómo están espiritualmente. ¿Sí? Y de nuevo, la oración, cuando estas cosas están, forma parte de la relación. Porque si yo no puedo confesar mis batallas
y no puedo preguntar a otros sobre las suyas, ¿qué clase de oraciones significativas voy a tener en cuanto a la vida de mis hermanos? El poder y la utilidad de la oración se diluye. Ahora, dicho todo esto, y ya casi concluyendo esta parte, ¿cómo podemos saber si tenemos algún problema? Y me gustaría que viéramos esta última parte, que va a ser breve, no tanto, que yo sé que todos empezaremos a pensar, mira aquella, este es aquel, este es la otra, este. Y hermanos, no está mal, pero si estamos pensando en esto para ayudar de verdad a nuestro hermano, no para luego cuando nos vayamos, diciendo, mira esto que ha dicho el pastor, es lo de la puri. ¿Hay alguna puri aquí? Pero que no. Podría, pero no. ¿Sí? Si es para ayudar a la hermana o al hermano, podemos darle vueltas al asunto, pero hagamos el esfuerzo de vernos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Eso que decimos siempre que vamos a hacer y no hacemos nunca. Vamos a hacer el esfuerzo de mirarnos a nosotros mismos, hermanos. Dicho esto, banderas rojas, por así decirlo, ¿no? Banderas rojas, tengo que tener cuidado. Te voy a dar 4, ¿bien? Vamos a ver las 4 banderas rojas. La primera, el miembro casual, no el que se viste así con tejanos, bambas y corbata, ese es el estilo casual, no. El miembro casual, que asiste con regularidad, pero no hace mucho más que esto. Sus amigos más cercanos, de hecho, la mayoría de las veces no están en la iglesia. O son personas del mundo o de otras iglesias. Esta persona no quiere compromiso. Él viene, escucha, aquí hay buena palabra, buen ambiente, vengo, saludo y me voy. Espero que ninguno de nosotros sea un elemento de estos, pero si alguien cojea o flaquea por aquí, de nuevo, el pastor Rafael le puede ayudar. Luego está el miembro fuerte. Y diré, bueno, este es el bien, ¿no? Pues yo lo voy a pintar como una bandera roja. El miembro fuerte. Este hombre o mujer está involucrado o involucrada en la iglesia, sirve a los demás, pero hay algo que le hace presumir que él o ella no necesitan la ayuda de nadie, que ellos están muy bien. ¿Sí? Nunca deja que las personas le ayuden, nunca da a conocer su debilidad, sus luchas y sus flaquezas, todo está bien en su vida, él va con una sonrisa maravillosa, él es perfecto, estupendo. Esta persona no quiere parecer vulnerable, cuando todos lo somos. Todos. De nuevo, bandera roja. Cuidado con los miembros fuertes. En este sentido, estamos llamados a fortalecernos en el Señor y a crecer en fortaleza espiritual, que no confundamos una cosa con la otra. Creo que todos hemos entendido. ¿Bien? Luego está el miembro, este puede parecer el más inofensivo, es el miembro estático, ¿no? Miembro estático. Llega a la iglesia, entabla buenas relaciones, pero podemos decir que pasan los meses, los años, décadas, y estas relaciones nunca se expanden, son siempre las mismas. Es una persona a la que no vemos ni ir para adelante ni ir para detrás. Están como congelados, ¿sí? Son personas congeladas, están iguales, ¿no? ¿Y qué ocurre? Esto tiene sus riesgos, porque dice, bueno, si tenemos uno así, bueno, pues lo tenemos identificado, ¿no? Está ahí como el extintor aquel, ¿no? Hemos dicho que son banderas rojas, tú te vas, dentro de 6 años volverás y estará el extintor ahí, tendrá más polvo, si no se lo han quitado, pero seguirá siendo el mismo extintor. Bueno, el problema, hermanos, es que esto es contagioso. Y si hay muchas personas así en una iglesia, eso poco a poco deja de poder ser llamado iglesia. Se convierte en un congelador de eso de la sirena, porque hay personas que no avanzan, no crecen, no maduran, no luchan, no aprenden, no consuelan, no hacen nada. Nada. Están ahí. Eso también es una señal de alarma. ¿Sí? Y luego, por último,
Está el miembro consumidor. Este tiene relaciones con todo el mundo, pero queda claro, al menos desde una perspectiva humana, que él tiene relaciones porque son importantes para él o para ella, porque hay un interés en ello, hay interés en las relaciones que tiene. Se relaciona con quien le conviene, cuando le conviene, como le conviene y para lo que le conviene. ¿Sí? De nuevo, es un consumidor. No aspira, como hemos dicho anteriormente, a amar a otros de una forma que para el mundo es rara e incomprensible. No, no. Él lo hace por un propósito. Él no desea, como decimos aquí, no se ve, está borroso, pero no desea entregarse. No quiere hacerlo, porque él busca la iglesia, la ve de una manera utilitaria, en cómo a él le beneficia. También es un riesgo. Y también debemos de ser muy cuidadosos nosotros a la hora en cuando nos relacionamos, con quién nos relacionamos, para qué nos relacionamos. ¿Sí? Hermanos, ya concluyendo, estamos llamados a amar a todo el cuerpo, a todo. Y creo que existe un verdadero peligro en las iglesias, en una era como esta, tan definida por el consumismo, por el egoísmo, por el interés, pero al mismo tiempo tan obsesionada por la comunidad, ¿no? Hay un gran espíritu de como de globalización, ¿no? Es lo que llaman ahora esa cosa tan cursi que decían en los 80 de la aldea global, pues casi que se ha hecho realidad, ¿no? El mundo cada vez es más pequeño. Hay un gran énfasis en la comunicación y en estar interconectados, pero al mismo tiempo cada vez estamos más aislados. Y podríamos estar en una comunidad real, en una iglesia, pero sin embargo nunca comprometernos con ella. Estar ahí indefinidamente. Y de nuevo, hermanos, también quiero ser realista con esto. No podemos tener relaciones igual de profundas con unos que con otros. Es lo que es. Hay personas con las que nos va a ser más difícil y viceversa. ¿Bien? No estamos apuntando a ese mundo color de rosa. No estamos hablando de eso, porque si planteamos un mundo color de rosa en la iglesia, hermanos, vamos y queremos que la iglesia sea ese mundo color de rosa, vamos a ir en contra de la realidad. Y entonces vamos a caer en la frustración, cuando no en querer imponer unos dogmas de comportamiento a la iglesia. Y eso se llama legalismo o moralismo. Somos pecadores. Somos pecadores. No queremos conformarnos con nuestro pecado, no queremos excusarnos en nuestro pecado, pero hemos de ser realistas, la Biblia lo es, y es lo que somos. Las relaciones no siempre van a ser fáciles en la iglesia. Hasta que el Señor venga será así. ¿Bien? De nuevo, por eso debemos procurar algo, hermanos, que nuestras relaciones no estén confinadas a un grupito pequeño en particular en la iglesia. Están las camarillas y los grupitos en las iglesias. Nadie está en contra de los grupos de amigos o de un amigo más cercano que otro. ¿Bien? El Señor los tuvo. ¿Sí? David lo tuvo. Muchos siervos de Dios tuvieron amigos apegados. Esto no es un problema. Estamos hablando, hermanos, de cuando solamente nos juntamos con un sector en particular de la iglesia de forma sistemática y constante. Solo invitamos al mismo tipo de personas o a las mismas personas a nuestras actividades, a nuestros hogares, a nuestro tiempo libre. Personas que nos sentimos cómodos porque son de nuestro mismo país o de nuestra misma profesión o de nuestro mismo nivel cultural o económico o de nuestro mismo trasfondo social, cultural, étnico, y ahí nos quedamos. O solo nos relacionamos con aquellos que nos son simpáticos y no hacemos ningún esfuerzo por acercarnos a aquellos que no nos son tan simpáticos. Hermanos, de nuevo, si todos tomamos en la iglesia la iniciativa de incluir en nuestras amistades a personas diferentes a nosotros, veremos que en vez de una iglesia conformada por parcelas, que a veces son impenetrables,
Tendremos una iglesia donde las relaciones se van a extender y van a impactar a toda la congregación. Y esto es un mensaje poderosísimo de Dios al mundo y de su gloria, y de su amor y de su gracia. Porque como os he dicho antes, eso es la iglesia, es algo único, es algo raro, es algo distinto. De nuevo, una diferencia verdaderamente práctica en una comunidad basada en el llamado y una comunidad basada en la comodidad, ¿bien? Vemos los dos extremos, es que la comunidad que se basa en el llamado nos llama a tener relaciones incómodas. Ha sonado muy fuerte, pero relaciones incómodas. Estamos llamados a tener relaciones incómodas. Mutuamente, ¿eh? Porque siempre pensamos, no, si yo soy estupendo, los raros son los otros. Yo estoy magnífico. A lo mejor tú le resultas muy raro a alguno. Y ese tendrá que hacer el esfuerzo también de acercarse a ti. Igual le intimidas, igual no llamas su atención especialmente, igual le resultas aburrido, yo qué sé. Y él tendrá que hacer el esfuerzo de acercarse a ti. De nuevo, esto es necesario. Hoy se habla mucho de la inclusividad también. No hay nada más inclusivo que la iglesia. No lo que dicen allá afuera que es inclusividad. La iglesia es lo que es verdaderamente inclusivo. Solamente echaos un vistazo y vais a ver algo milagroso, poderosísimo y verdaderamente inclusivo. Algo que solamente puede hacer Cristo. Así que ya para concluir, si vamos al Nuevo Testamento y observas, ¿no?, cómo describe a la iglesia local, ves ese compromiso. Desde el libro de Hechos, prácticamente, hasta el final, hasta el Apocalipsis. Incluso todas aquellas cosas que tienen que ver con una condena, con una crítica, con una amonestación a la iglesia, la mayoría de las veces es por descuidar eso. El amor que se deben los miembros los unos a los otros en la iglesia. Os animo a que lo comprobéis por vosotros mismos, al leer las cartas de los apóstoles. La cultura en la que vivimos en este mundo nos dice que solo nos comprometamos hasta donde nos sintamos cómodos. ¿Bien? Bueno, al igual que la versión distorsionada del matrimonio que vimos antes, basado en la comodidad, esto en la iglesia tampoco va a funcionar. Si eso es lo que queremos, esa iglesia no va a funcionar, no va a prosperar, no va a madurar. Es posible que atraiga una multitud rápidamente, porque no hay compromisos y no hay presión, pero no va a producir profundidad. Y sin profundidad va a fracasar, porque no va a ser un faro de luz sobrenaturalmente atractivo al mundo. La iglesia, viviendo como una iglesia, es la mayor arma de evangelización masiva que hay. ¿De verdad? Incluso, aunque el modelo de compromiso, de ser luz en sí mismo, ¿no?, teniendo muchas actividades y mucha gente, parece el mejor para alcanzar al mundo, así lo ven muchos, de nuevo, a la larga se demuestra que no, porque no hay profundidad en las relaciones. Hay una gran superficialidad. De nuevo, hermanos, debemos aspirar a un compromiso basado en el llamado, donde nos comprometamos a amar a todas las personas desconocidas en una nueva iglesia, si es tu caso, acabas de llegar. Te animo a que ames aún a los que no conoces todavía. ¿Por qué? Porque esas personas, como tú, han sido llamadas por Dios a la salvación. Y han sido llamadas por Dios a la salvación para ser amadas por ti. Es ahí donde la membresía de la iglesia va a tener su verdadero significado y va a tener su verdadera utilidad. Me gustaría terminar, hermanos, con las palabras de Efesios 4, del 15 al 16. Las podemos leer todos. Efesios 4, del 15 al 16, como un colofón final a este tiempo que hemos tenido. Dice así: crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra que tenía que traeros en el día de hoy. ¿Os parece? Podemos orar y luego el pastor Rafael recibirá vuestras preguntas. Sí. Padre Dios nuestro, venimos ante ti gozosos, agradecidos, llenos de tu gracia, de tu amor y de tu cuidado que nos asombra, nos humilla, pero nos levanta y restaura cada vez que oímos acerca de Él. Cómo nos refresca escuchar de tu palabra, Señor, de tu amor por nosotros y de cómo nos llamas a vivir eso de una forma real, significativa, formal, visible en este mundo. Te ruego que tú bendigas a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Gracia y Verdad. También que bendigas al pastor Rafael como miembro de esta iglesia en ese trabajo de guiar y pastorear a la iglesia, al Cordero. Que bendigas a los que están camino de ser miembros y te pido por aquellos también que quizás estén aquí, los estén visitando y tengan problemas y rencillas con su anterior iglesia, con la iglesia de la que provienen, Señor. No sé, hay muchas circunstancias. Que tú los lleves a sanar todo eso, Señor. A sanar toda esa carga, todo ese dolor. Que tú obres con poder en los corazones de todos, que tú restaures y unas aquello que está roto, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Tú que tienes el poder de levantar a los muertos, de hacer que de las tinieblas venga la luz, de darnos novedad de vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Tú eres el restaurador, tú eres el reconciliador, oh Señor. Nos encomendamos a ti para que bendigas esta iglesia, bendigas a todas las iglesias de la ciudad de Valencia. Tú obres con poder en las membresías y en los corazones de sus miembros, Señor. Que tú seas glorificado por medio de que la iglesia entienda la importancia del amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos, a través de Cristo Jesús. Amén.